Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir el siguiente mensaje de la serie Elige lo mejor. Particularmente este mensaje, creo que puede convertirse en un desafío muy grande y además puede ser completamente disruptivo si dejas que el Espíritu Santo trabaje lo suficientemente en tu corazón para entender que la paciencia es algo que se puede generar con la ayuda y la bendición de Él. Tú y yo somos parte de una raza caída y obviamente el estar como parte de una raza caída hay muchas implicaciones, ¿no? Tenemos personas complicadas y muchas veces las personas están en el seno de nuestro propio hogar. Y lo más interesante en este mensaje es que vamos a utilizar una de las familias más emblemáticas de toda la Escritura. Nada más ni nada menos que la familia de Jesús. Así que voy a invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 31 al 35 y vamos a ver este pasaje que quizá para muchos que lo han leído en el pasado pueda significar algo extraño, ¿no? A ver cómo es posible que Jesús haya contestado de tal manera. Bueno, vamos a darnos el tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, el Evangelio, y descubrir exactamente cuál fue el problema por el cual Jesús reacciona como reacciona. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Verso 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Bueno, considerando esta maravillosa historia y también rara por los matices con los que responde Jesús, me encantaría el día de hoy hablar sobre paciencia. ¿Quiénes requieren paciencia el día de hoy? Yo creo que todos, ¿verdad? Y quizás si decimos ¿con quién requieres más paciencia? No levantes la mano, nada más hazme con la lengua así como que estás pensando en el que está junto a ti o la que está junto a ti. Pero tú y yo podemos tener paciencia, fíjense, a pesar de los desalientos, a pesar de los problemas incontrolables controlables que tú y yo tenemos, las personas que nos rodean, las circunstancias difíciles en la vida, las pruebas, las enfermedades, las despedidas, las separaciones, el dolor, las exigencias de la vida, la incertidumbre, el pasado, el presente, el futuro, las dudas, etcétera. Todos requerimos paciencia. Así que tengo aquí una pequeña definición de paciencia para que tú y yo la vayamos haciendo nuestra. Es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es una actitud con respecto a las personas. Ojo con esto, es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo. Esto lo escribo en mi libro. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor cuando estamos expuestos a alguna clase de prueba o de presión. Puede ser traducida como constancia, fortaleza y perseverancia. Así que vuelvo a preguntar en este día: ¿quiénes de ustedes necesitan paciencia? Todos la necesitamos. Si estás allí en casa también puedes levantar tu mano. Seguramente todos requerimos de esta expresión del fruto. Ahora, ¿por qué nos llega a afectar tanto el punto de vista de los demás? ¿Por qué nos sentimos como descontrolados cuando alguien cerca de nosotros nos rechaza? Cuando alguien cerca de nosotros rompe la comunicación, ya sea en un ofrecimiento de amistad, una relación amorosa, planes, propósitos, quizá en el trabajo. Todos alguna vez hemos experimentado el rechazo de alguien. Y lo cierto es que hay ocasiones, y dependiendo de la persona que nos rechazó, nos puede llegar a afectar tanto que se convierte como en un estigma en nuestra vida. Y quizá una comunidad tan grande como Satélite Iglesia Cristiana haya personas que hayan sido rechazadas. Seguro, yo mismo he sido rechazado. Todos los que estamos aquí en alguna manera hemos sido rechazados. Así que la paciencia es el fruto de Dios en nuestra vida que nos capacita, entre otras cosas, para experimentar o para soportar más bien el estigma del rechazo.
Ahora, las cosas en cuanto a rechazo se ponen difíciles cuando el rechazo viene de personas que amamos. Porque a lo mejor haces una solicitud de trabajo, quieres entrar en esa empresa y el famoso nosotros te llamamos. Esto es un rechazo. Finalmente, digo, espero que te llamen, pero si no te llaman es un rechazo. Y a lo mejor dices, bueno, hay 1,000,000 de empresas más y puedo entrar en cualquier otra, ¿verdad? Pero cuando el rechazo viene de personas que te aman, cuando viene de personas cercanas a ti, entonces el cantar es completamente diferente. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Pensemos por un momento en algún pariente que verdaderamente te fastidie. No voltees a ver a nadie, pero piensa en un pariente que verdaderamente te fastidie, que te saque de quicio, ¿verdad? Te voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Quizá algunos digan, es como un parásito en mi cuello, pastor, ¿no? Quizá el esposo de mi hermana que nunca trabaja y siempre espera que los demás provean para su sustento. O a lo mejor algunos dirán, un cactus en una camisa de seda. Algunos pudieran decir, esa es mi madre, se ve agradable, todos piensan que es fabulosa, pero si te aproximas es espinosa, seca y tiene sed de vivir. Quizá algunos puedan describir a este familiar como una columna de mármol, una tía digna, noble, pero altiva y también muy dura. O quizá algunos los puedan describir como un bebé de brea. Déjame hablar un poquito acerca de los bebés de brea porque hay un cuento inglés que habla de esta historia y de hecho se hizo una caricatura sobre el bebé de brea. Así que voy a platicar un poquito acerca de ello. Es un cuento de la literatura inglesa que trata de un zorro y un conejo. Y como el zorro quería atrapar al conejo, confeccionó un muñeco de brea y lo colocó junto al costado del camino. Cuando el conejo vio al bebé de brea, pensó que era una persona y se detuvo a conversar. Y la conversación resultó ser un triste monólogo. El silencio del bebé de brea comenzó a fastidiar al conejo. Así que en su frustración golpeó al bebé de brea y entonces se quedó pegado. Y entonces volvió a pegarle con la otra mano y se volvió a quedar pegado. De tal manera que el conejo pudo ser atrapado. ¿Por qué? Porque se quedó completamente adherido a un bebé de brea. Y quizás un bebé de brea, o sea, ese fastidioso familiar que tienes junto a ti, que a lo mejor no se comunica, que a lo mejor es pesado, que a lo mejor no te acepta y tú has hecho hasta lo indecible para comunicarte con él y lo único que lograste fue quedarte miserablemente unido a él. Todos hemos tenido bebés de brea, una madre que se queja, un tío que sorbe la sopa ruidosamente, una hermana que hace ostentación de su figura, un padre que aún está esperando que tú consigas un trabajo verdadero, o una suegra que se sigue preguntando por qué se casó con su hijo, por qué su hija se casó contigo. Estamos pegados y a la vez nos desmoronamos. ¿Qué podemos hacer cuando alguien cerca de ti te mantiene a distancia? ¿Qué podemos hacer cuando te puedes llevar bien casi con todos afuera de tu entorno, pero con los tuyos no congenias? ¿Cómo puedes enfrentar el rechazo de los que más amamos? Ahora, por curioso que parezca, vamos a ver una gran historia. Es más, Dios me dio la posibilidad de conocer este gran templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Y cuando estaba yo ahí admirando esa majestuosa obra de arte que lleva años y años y años construyéndose y que parece que en este año se iba a terminar, y ahora me dice, no, parece que el 26, no, parece que el 27, y se llama la Sagrada Familia. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de la Sagrada Familia. Y cuando se habla de la Sagrada Familia, hablamos de la familia de Jesús. Y hoy voy a decirte algunas cosas que quizá te sorprendan cuando hablemos de esta familia, porque lo que puedo anticiparme en este mensaje es que Jesús tenía una familia sumamente disfuncional. Escucha bien lo que estoy diciendo. Jesús tenía una familia disfuncional. Así que vamos a ver que eso de sagrada está por verse, porque el mismo evangelio nos da algunas notas acerca del ambiente en el cual creció nuestro Señor Jesús. Y lejos de que diga, ¿cómo la Sagrada Familia? ¿Cómo la familia de Jesús era disfuncional, verdad? No, ¿y ahora quién podrá ayudarme? A mí no, tranquilo, en lugar de que en lugar de que me decepcione esta idea, me fortalece esta idea, porque entonces más
admiro el ministerio de Jesús, más admiro cómo manejó él a su familia. Y aquí nos va a dar algunas pautas sumamente poderosas, porque si tú tienes algunos problemas interpersonales, más con personas de tu familia, vamos a ver toda la bendición que nos ofrece esta gran historia. Esta familia es una familia difícil, tuvo que echar mano de toda la paciencia disponible, no solo para soportarlos, sino para crear cambios en ellos. Y esta es la esperanza de este mensaje. Jesús nos presenta un caso altamente gráfico, descriptivo de la mismísima familia de Jesús. Así que vamos a ver 4 grandes enseñanzas que quiero dejar en tu corazón. Toma nota, por favor, y vamos a ver 4 grandes enseñanzas acerca de cómo la paciencia puede hacer una diferencia, sobre todo en ambientes donde las personas se ponen difíciles. Número 1, toma nota. Lo primero es que puedo identificarme con Cristo porque Él tuvo una familia como la mía. A menudo pensamos tantas cosas acerca de la familia de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tuvo una familia como la tuya. Tuve una familia como la mía, como mis padres, mis hermanos, como la propia familia que generé hace 40 años con Aida, con mis propios hijos, con sus desafíos, sus vaivenes, todo lo que implica vivir en el seno de una familia. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 4, versículos 31 y 32, para sorpresa de propios extraños. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Escucha bien esto, la madre y los hermanos de Jesús. Técnicamente eran medios hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente José no era el padre de Jesús, sino fue concebido por el Espíritu Santo según el narrativo del Evangelio. Dice que se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús tuvo una familia de carne y hueso. Y eso me hace muy feliz. Eso me hace descansar. Porque entonces las mismas vicisitudes, los mismos desafíos que yo tengo al formar una familia son los mismos que Jesús tuvo. De hecho, en Marcos capítulo 6, versículo 3, el mismo evangelista dice: ¿no es Jesús el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y todavía agrega diciendo: ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Muchos han dicho, no, lo que pasa es que María siempre fue virgen. No, ese texto no dice que María fue siempre virgen. Ese texto está diciendo que María vivió una vida normal, como cualquier madre. Claro, fue una mujer bienaventurada y dichosa, porque fue el medio a través del cual Cristo vino a nuestras vidas. Fue el vínculo humano que Dios utilizó para que naciera el Mesías, el Redentor de nuestra alma. Pero después tuvo una familia normal. El texto bíblico dice, los hermanos de Jesús, y todavía los menciona: Jacobo, José, Judas y Simón, y además habla de sus hermanos. Este dato puede parecer muchos un auténtico consuelo al no saber cómo reaccionar cuando los de la casa son los primeros que nos rechazan en cualquier instancia de la vida. Es maravilloso saber que Jesús tenía hermanos y hermanas y con ellos se enfrentó toda clase de aventuras. La semana pasada preguntaba quiénes de ustedes son, quiénes tienen más de un hermano, y bueno, muchos de ustedes levantaron la mano. Yo creo que el 90%, 95% de ustedes levantaron la mano. Entonces tienes que entender que en el caso de Jesús, así fue. Él tuvo una familia normal, contrario a lo que te han hecho creer con respecto a Jesús, que fue el único hijo de María. Los evangelistas, no yo, los evangelistas desmienten la idea, y lejos de convertirse en una tragedia, debería llenarnos de consuelo el hecho de que pensar de que Jesús tuvo una familia común y cotidiana. Segunda cosa, la familia de Jesús distaba mucho de ser perfecta. Por eso cuando hablamos de la Sagrada Familia, vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Ese es otro elemento que debe ser revelador y sorpresivo. La familia de Jesús distaba mucho de ser perfecta. Tenía los problemas normales que todos tenemos en la vida familiar. Falta de comunicación, preferencia por los hijos, falta de entendimiento de los roles en el hogar, deudas por pagar. Es decir, cómo poder salir adelante en un mundo difícil. Y por supuesto que también tenía vecinos indeseables también.
Este no es mi caso, tengo vecinos muy amorosos alrededor mío, pero eso implicaba que la familia de Jesús vivía en un mundo real. Contrario a lo que pudiéramos esperar de la familia de Jesús, encontramos algo revelador. No tenía Jesús la aceptación de los suyos, así que si ese es tu caso, cobra ánimo, porque la familia de Jesús dejó mucho que desear en el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cómo? Alguno dirá, ¿que no acaso era como el típico hijo que todos estaban orgullosos y felices, que era el Mesías, el Salvador del mundo, y que había nacido de una manera sorpresiva, extraordinaria, milagrosa? No, nada de eso. Tercer lugar, Jesús reconoció su propio problema familiar. Capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esto? Fue a la sinagoga donde se le había pedido que hablara. La gente estaba orgullosa de este muchacho, ¿no? Era el muchacho del barrio, era un muchacho muy inteligente según dice el evangelio, era un muchacho lleno de sabiduría, ¿verdad? Entonces la gente estaba orgullosa de este muchacho hasta que escucharon lo que decía. Se refería a sí mismo como el Mesías, aquel que iba a cumplir la profecía, y cambiaron completamente las apreciaciones acerca de él. Ahora, tú y yo podemos experimentar lo mismo en estos días, pero si crees que para Jesús fue fácil llevar una vida familiar, créeme que no fue. De hecho, la familia de Jesús fue una gran limitante para su ministerio. Ya lo vamos a ver ahora, no me quiero adelantar. Solamente quiero decirte que sí, Jesús tuvo una familia normal, y quiero que esto te llene de consuelo y de perspectiva. El hecho de tener una familia normal lo hace más humano, con los problemas propios de una familia. Eso, lejos de desanimarnos, debe alentarnos, porque las mismas cosas por las que yo estoy pasando, por las que pasé con mis hermanos y con mis papás, son las mismas cosas que Jesús pasó. Y si Él lo soportó y salió adelante, también hay esperanza para ti y para mí. Tuvo que llenarse de paciencia a causa de su propia familia. Enseñanza número 2. Puedo identificarme con Jesús porque Él mismo fue rechazado por los suyos. Él mismo fue rechazado por los suyos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 21, y vean esta sorprendente declaración. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, ¿qué decían, queridos? Está fuera de sí. Dilo de otra manera, está loco, está demente. Sus propios parientes. Así que, querido, si te han dicho alguna vez así, a Jesús también se lo dijeron, y personas tan cercanas como su familia. Dice que los suyos intentaron matarlo. Si vas más adelante, observa lo que dice este versículo en la versión de Lucas. Es la misma escena, pero vean lo que dice Lucas. Y voy a poner una frase que espero puedas identificarla. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero los hermanos de Jesús se acercaron para defenderlo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Si hay un añadido, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta? Esta frasecita, pero los hermanos de Jesús se acercaron para defenderlo. Realmente me hubiera gustado leer esto. Me hubiera gustado, soy el hermano menor de una familia de 4 hermanos. Y algunas veces mis hermanos salieron a defenderme, ¿no? Algunas otras no, pero daban la cara por mí. Y me hubiera encantado que en ese momento difícil de Jesús, sus hermanos hubieran hecho ahí algún tipo de manifestación y decir, oigan, ¿qué les pasa? Se trata de nuestro hermano. Realmente nos gustaría leerlo, pero no. Cuando Jesús tuvo dificultades, sus hermanos se hicieron invisibles. ¿Te identificas? ¿Te identificas? Hermanos con los que a lo mejor no has alcanzado a conectar y estás fastidiado de intentarlo en realidad. Los hermanos de Jesús no estaban orgullosos de él, más bien estaban avergonzados. Pensándolo bien, los hermanos de Jesús no siempre estuvieron invisibles. Hubo un momento en el que hablaron y fueron vistos con él en público. Y no porque estuviesen orgullosos de él, sino porque se avergonzaban de él, porque decían, está loco. ¿Puedes imaginar algunas declaraciones en las comidas familiares?
Oye, mamá, está totalmente loco, debería escuchar lo que dice la gente acerca de él. Sí, la gente ha dicho que se ha vuelto un lunático. Sí, una persona me preguntó que por qué no hacemos algo para detenerlo. No más, que menos mal que no está papá para ver lo que está haciendo Jesús. ¿Ya observaste el sarcasmo de estas palabras? Destilan ridiculez. ¿Cómo hacía Jesús para soportar a estos tipos? ¿Cómo es posible creer en uno mismo cuando aquellos que son parte de tu familia no creen en ti? Si has experimentado algún cambio, si te acercaste a Dios y tu familia te rechaza, ¿no te sientes mal por ello? Algunos dirían, oye, deberían estar contentos porque andaba yo subido en el alcohol, tenía yo depresiones, me estaba yo divorciando, Cristo llegó a mi vida fue transformada por Él, ahora vivo con sentido y con propósito, mi familia fue restaurada, mi matrimonio está siendo edificado. ¿Y sabes qué? La familia no te va a decir, oye, qué bueno que sucedió eso. Al contrario, porque la gente es así. Tienes que acostumbrarte. En el caso de Jesús, hubiera sido maravilloso que sus hermanos pudieran estar orgullosos de él, pero no era así. ¿Cómo podía avanzar mientras su familia lo jalaba para atrás para decir, no seas ridículo, estás loco? Son palabras hirientes proferidas por aquellos que estaban cerca de Jesús. En Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, observen por favor. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego hay una frasecita que me vuelve a decir la relación de este mensaje con la paciencia. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Léelo conmigo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Creer en Dios, creer en ti mismo, que tú puedes lograr ciertas cosas con la ayuda y la bendición de Dios, es algo saludable. La autoconfianza es algo saludable. Claro, nuestra confianza debe estar número uno en Dios, pero yo creo que puedo hacer un buen papel como pastor. Si no, no estaría enfrente de ustedes. Precisamente porque tengo esta confianza número uno en Dios, porque la obra es de Él, pero también creo que yo lo puedo hacer, ¿no? La Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, cree en ti, lo puedes hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para poder creer en el llamado que él tenía cuando sus propios hermanos, dice texto bíblico ahí, no creían en él? ¿Has experimentado algo semejante? ¿Hay en tu familia algo que se opone o alguien que se opone a todo lo que tú haces, a todo lo que tú piensas, a tus ideas, tus proyectos, tus cambios, tus transformaciones? ¿Hay alguien en tu familia que se siente celoso porque te ha ido bien mientras a ellos les ha ido mal? Pues bienvenido a la familia de Jesús, querido. Jesús tuvo una familia así. Y todavía viene lo mejor de la historia, querido. Por eso me lleva a una tercera enseñanza que quiero compartir contigo. Obviamente, la paciencia fue la clave. Tercer lugar, puedo aprender del ejemplo de paciencia de Jesús. Vamos a observar una vez más el pasaje de Marcos 3:35. La Biblia dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, hay ciertas cosas que debemos hacer si de verdad queremos aprender paciencia de la experiencia de Cristo. Y lo que voy a compartir contigo va a ser oro molido. Toma nota, por favor, de verdad, toma, porque tarde o temprano lo vas a necesitar, si no es que ahora mismo lo estás necesitando. ¿Qué hizo Jesús con esta bola de perdedores? Uno puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo los condeno y que un rayo del cielo cae. No, a ver, ¿qué hizo Jesús? Para mí es maravillosa la manera como Jesús trata con estas personas. Y eso es precisamente rasgos de paciencia. Son cosas muy concretas, muy prácticas que tú y yo podemos hacer nuestras para poder convertir o transformar la vida de nuestra familia. Número 1, así con letras gigantescas, por favor. Jesús no intentó controlar el comportamiento de su familia. A ver otra vez. Jesús no intentó controlar el comportamiento de su familia. Quiero que quede bien claro lo que dice esta enseñanza. Tampoco permitió que la conducta de ellos controlara la suya. A ver, otra vez. Jesús no permitió que su complicado ambiente familiar, o no intentó cambiar el comportamiento de ellos, pero tampoco permitió que el comportamiento de ellos cambiara
el suyo. Esto es una de las cosas más valiosas que tienes que llevarte en este mensaje. No exigió que estuvieran de acuerdo con él. ¿Me escuchaste? ¿Me estás escuchando? No exigió que estuvieran de acuerdo con él. No se malhumoró cuando lo insultaban. No tomó como su misión: voy a complacerlos a ellos. No, para nada. Algunos de ustedes han estado desgastándose por meses, si no es que por años, porque hay ciertos familiares cercanos a ustedes que ya ustedes hicieron todo lo posible y ellos no cambian y siguen siendo terribles en la relación. Y yo por eso espero con todo mi corazón que este mensaje sea verdaderamente liberador para ti. ¿Has llegado a tener la expectativa de que tus mejores amigos serán los de tu casa o los de tu propia sangre? Bueno, Jesús no tenía esa expectativa. Por eso Él redefine su familia en el versículo 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, Él es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Hay una redefinición de Jesús a la hora de hablar de su familia. Vamos a seguir platicando sobre esto, querido. No te me adelantes, por favor. Número 2, cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, Él no intentó forzarlos a que lo hicieran. Entonces mi pregunta es, si Él no intentó forzarlos, ¿por qué tú sí intentas forzarlos? ¿Por qué quieres cambiar a tu familia? La única que le puede cambiar, el único que le puede cambiar es Dios. Tú tienes que ser un testigo fiel, amoroso y paciente con ellos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Vamos a ver cómo termina esta gran historia. Su familia espiritual podría proveer, en el caso de Jesús, lo que no podía aportar su familia física. Ahora, es maravilloso cuando tienes una familia funcional o una familia que, vamos a decir, son regularmente funcionales, ¿verdad? Y que puedes ser amado, escuchado, oran por ti. Eso es un regalo de Dios, agradece. Pero ¿qué pasa cuando la familia no está a ese alcance? Todo lo que dices, lo que haces, lo que crees, los cambios, no están de acuerdo. Dios te ha proveído de una familia más grande. ¿Saben cuál es? Esta, la familia espiritual. Doy gracias a Dios porque en el caso nuestro pues también fuimos una familia disfuncional, ¿verdad? El caso de mis padres y mis hermanos. Sin embargo, obviamente por asuntos del ministerio, pues yo tuve que alejarme de ellos porque todos se fueron a vivir lejos. Mi hermana vivió más de casi 30 años, vivió en el norte del país. Mi segundo hermano se fue a vivir a Cuernavaca, muy aislado siempre. Mi otro hermano vive en Torreón. Y bueno, mis papás ya no están con nosotros, ya mi hermana ya regresó y es a la que veo con más frecuencia. Pero ¿quiénes toman el papel de hermanos y hermanas en este drama? Ustedes, amados, ustedes. Cuando tengo alguna necesidad, tengo alguna necesidad de oración, que oren por mí, que me siento a lo mejor apachurrado, o me siento enfermo, o tengo algún desafío, o voy a salir de viaje, yo tengo aquí a mi familia, son ustedes. Y ustedes han sabido suplir esa necesidad cuando mis hermanos no estuvieron. Y no estuvieron porque no estaban, en realidad todos salieron para cumplir su misión de vida. Así que si el mismo Jesús no forzó a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué te hace pensar que tú sí tienes que forzarlos para que hagan lo mismo? No podemos controlar el modo en que reacciona nuestra familia con nosotros. En lo que respecta al comportamiento de los otros para con nosotros, tenemos las manos atadas. Es que yo quisiera que mi esposo, es que yo quisiera que mi esposo, es que yo quisiera que mis hijos, es que yo quisiera que mis hermanos, es que yo quisiera que yo también quisiera. Pero tienes las manos completamente atadas. Debes superar la idea ingenua de que si obramos bien, la gente nos va a tratar como corresponde. La realidad es que no es así. Y hoy te voy a decir, y guárdalo por favor en tu corazón, no podemos ejercer control sobre el modo de reaccionar de la gente ante nosotros. No lo podemos controlar. Te voy a dar algunos ejemplos. Quizá tengas un padre que es un verdadero cretino, y tú podrías haber sido el mejor hijo del mundo, y aún así nunca te lo va a decir. O a lo mejor tienes una tía que no le agrada tu carrera y pudieras de cambiar de trabajo una docena de veces y aún no vas a lograr complacerla. O tienes una hermana o un hermano que se vive quejándose de que a ti te dieron más que a él o más que a ella. ¿Te digo algo? Puedes quitarte hasta la camisa para dársela y aún así no la vas a complacer. Así que haz lo que Jesús, querido. Amada de mi corazón, llénate de fortaleza y sobre todo de paciencia. Jesús fue paciente con su familia, una familia llena de perdedores. Escucha bien esto. Mientras pienses que puedes controlar el comportamiento de las personas para contigo, vas a permanecer prisionero de sus opiniones. Pues no sé qué piense mi hermano, pues no sé qué piense mi hermana, pues no sé qué piense mi tía, pues no sé qué piense...
vas a ser prisionero de ellos. Y es más, déjame decirte algo más. Si piensas que puedes controlar su opinión y esta no resulta ser positiva, adivina de quién es la culpa. Es tuya. Siempre vas a ser un perdedor en esa ecuación, querido. No sabemos mucho del ministerio de José, por cierto, esposo de María, la madre de Jesús. No sabemos a ciencia cierta si lo guió en el ministerio. Lo que sí sabemos es que Dios sí lo guió. No sabemos si él murió, no sabemos si él se fue, pero Jesús tenía un padre que nunca lo abandonó. En Mateo capítulo 3, versículo 17 hay una frase maravillosa acerca de Jesús cuando el cielo dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y esto me lleva a una verdad que tienes que entender el día de hoy. Jesús confió en el amor incondicional de su Padre. Otra vez, si no haces esto, estás acabado. No tendrás perspectiva. ¿Qué significa confiar en el amor incondicional de Dios? Bueno, hay que reconocerlo como el Señor de tu vida. Tienes que recibirlo como el Salvador de tu vida, como el soberano, supremo, Señor del universo y por ende de mi vida. Aceptarlo como Salvador implica aceptar el regalo de salvación ofrecido en la cruz por ti. Aceptarlo como Padre significa avanzar un paso más. Idealmente un padre es aquel que su vida provee para ti y te protege. Eso es exactamente lo que hizo Dios con Jesús. De hecho, si tú vas a varios pasajes del Evangelio, Dios ha provisto para todas tus necesidades, Mateo capítulo 6, te ha protegido del peligro, Salmo 139, te ha adoptado como hijo, Efesios capítulo 1, te ha dado su nombre, primera de Juan 3, eres hijo de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Y Dios ha probado ser un padre fiel. Ahora a nosotros nos toca probar que somos hijos verdaderamente confiados. Te doy un consejo: permite que Dios te dé lo que tu familia no está dispuesto a darte. Permítele dejar o llenar el vacío que otros han dejado en ti. Depende de Él para recibir fortaleza, aliento, dirección. Observe las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:7. Eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida porque eres su hijo. Ahora te voy a decir algo. La obtención de la aprobación de tu familia es deseable, pero no necesaria. Lo voy a decir con mucho cuidado. La obtención de la aprobación de tu familia es deseable, pero no es necesaria para lograr la felicidad y no siempre esto es posible. Si tienes una familia que te acepta y está contigo y te da gracias a Dios. Pero sé que el caso de muchos de ustedes no es ese. ¿Qué significa? Llénate de paciencia. Jesús no permitió, que la complicada dinámica de su familia hiciese sombra sobre su llamado de Dios para su vida. Y gracias a que Jesús no lo hizo, esta historia tiene un final feliz. ¿Qué pasó con la familia de Jesús? Esto me lleva a la cuarta cosa. Léela por favor conmigo. Puedo bendecir a mi familia integrando la paciencia en mi vida. Vamos a dar un salto en la escritura y vamos a Hechos y vamos al capítulo 1 y vamos a leer el sorprendente versículo 14 que a lo mejor muchos de ustedes habían leído y ahora tienen que entender cuál es el contexto y la realidad de lo que el doctor Lucas escribe aquí. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres. ¿Perdón? ¿Qué dice allá? Léanlo conmigo. Y con los hermanos de Jesús y su madre María. A ver, tiempo. A ver, ¿qué pasó con todos estos perdedores que no creían en Él? ¿Qué pasó que los que estaban locos, nunca dieron la cara por Él? Le decían, mejor ve de otro lado porque nosotros no confiamos en ti. ¿Me dejas decirte algo? Solamente Dios puede cambiar lo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Años más tarde vemos a la misma familia de Jesús con cambios verdaderamente sorprendentes. Aquellos que se burlaban ahora lo adoran. Los que sentían vergüenza ahora oran por Él. Y la pregunta más interesante de todo esto: ¿qué hubiera pasado, querido, si Jesús los hubiera desheredado? O peor aún, ¿qué habría pasado si hubiese asfixiado a su familia mediante sus exigencias de cambio? Tú tienes que cambiar, tienes que ser diferente, no te quiero volver a ver. Pero no lo hizo. Si algo hizo Jesús para satisfacer o hacer la diferencia en la vida de ellos, es que a través de la paciencia les dio 3 cosas. Anota, estoy en el final del mensaje. Anota esto por favor. 3 cosas que necesitas dar a las personas complicadas en tu vida, ¿sí? Número 1, tienes que darles tiempo. Jesús les dio tiempo, ¿sí? Es parte de un proceso.
No apresures procesos. Yo quisiera ya que mi hermano, pues no, tranquilo, tranquila. Dios va a hacer su obra. Tú manifiesta paciencia en su corazón. 2, espacio. Ya dijimos, ni estuvo tratando de convencerlos, ni les echó una carga, un camión teológico en sus vidas para que ellos lo hicieran suyo, pero tampoco dejó que su complicada existencia perturbara el llamado que él tenía. Y a eso se le llama espacio. Y finalmente les dio abundante gracia. Eso es paciencia. Es cuando le das abundante gracia a la gente. Y acuérdense que gracia es, no le das a la gente lo que merece, le das lo que necesita en realidad. Y los resultados de la paciencia: un hermano se convirtió en apóstol. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 19, palabras de Pablo: no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¡Wow! No creía en él. Y vean cómo termina la historia. Y otros llegaron a ser misioneros. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Amados, elijan lo mejor. No se desanimen. Dios sigue cambiando familias, aún las que más se oponen y aún hasta las que rechazan. Todavía alguien de los que amas que te rechazan hoy puede llegar a ser tu más querido hermano y amigo mañana. Te doy un consejo: sé paciente. Y tengo un desafío para todos. ¿Quieres leerlo conmigo? Reconozco que necesito paciencia en todas mis relaciones humanas, y este día me comprometo con Dios para dejar que su Espíritu plasme este rasgo de carácter en mi vida. Lo haré en el nombre de Jesús. Amados, elijan lo mejor: paciencia como un estilo de vida. Hoy, Señor, bendigo a tu iglesia y bendigo a todas las familias que la componen y a las familias que también representan cada uno de los que estamos aquí. Permítenos a nosotros cambiar. Más que cambies a mi hermano, a mi tío, a mi prima, a mi mamá, cámbianos a nosotros, Señor, para que podamos ser modelos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Llénanos de paciencia, Señor. Y ahora que hemos aprendido de este gran ejemplo de Jesús, oramos por nuestras familias, para tener familias conforme a tu corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Vamos a entonar una preciosa alabanza a nuestro Dios.